2, versículo 8. Esto es muy conocido por todos. Hechos capítulo 2. Efesios, perdón. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bien, mis hermanos, hablar de la salvación me parece que es hablar del tema más importante que existe. Mientras estamos aquí hay muchas aflicciones, muchas dificultades, muchos problemas, pero si permanecemos y somos fieles al Señor, va a venir un día cuando se acaban todos los problemas, todas las angustias. Va a venir un momento cuando el Señor enjuga, dice la Biblia, enjugará todas las lágrimas, aleluya, y no habrá más dolor, y no habrá más tristeza, y será gozo eternamente con el Señor. Es la esperanza, hermanos, que tenemos. A esa esperanza gloriosa la llamamos salvación. Salvación. Y nos correspondió a nosotros vivir la mejor época en la que la salvación es por gracia. Amén, amén. Por gracia. Es decir, no es por los méritos nuestros, no es por lo que hacemos, no es por lo buenos que somos, al contrario. Es un regalo de Dios inmerecido, quiere decir que no es para los buenos. El Señor no vino a buscar buenos. El Señor no vino a buscar justos. El Señor vino a buscar malos. El primer paso para que un ser humano se acerque a Dios es que reconozca que es malo, que es pecador, porque a los pecadores los vino a buscar el Señor. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para el tiempo presente, entonces, no son los méritos, no son las obras, es la gracia, es la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero de todos modos hay que decir que aunque estamos en la dispensación de la gracia y ya no es por obras, no es la ley, sí nos toca aceptar que hay un condicionamiento, que lo pudiéramos llamar, como el apóstol Pablo, la ley de Cristo. Es la ley de Cristo. Entonces, la salvación, mis amados hermanos, está condicionada. Está condicionada. Dice la palabra de Dios que para ser salvos, aunque es un regalo de Dios, debe haber de por medio fe en Dios, y debe haber bautismo para el perdón de los pecados. Amén. El Señor mandó a sus discípulos en la gran comisión y dijo: vayan por todo el mundo, predíquenle el evangelio a toda criatura. Y ahora sí viene la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero la fórmula para ser salvo es creer y bautizarse. Por eso no se bautizan las personas cuando las personas llegan así de improviso y dicen: quiero que me bauticen, porque se requiere de que la persona antes de ser bautizada haya creído. Amén, amén. Porque el creer
está ligado con la obediencia. Porque cuando una persona cree, entonces ya no hace las cosas por ley, obedeciendo un mandamiento humano, obedeciendo una filosofía de hombres, sino que sencillamente vive una vida agradable a Dios porque cree que Dios es santo y entonces Él también debe de ser santo. Entonces, fe y bautismo es condición. Nadie va a entrar al cielo que no haya creído y que no se haya bautizado para el perdón de los pecados. Amén, amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice San Marcos 16:16, mas el que no creyere será condenado. Y recuerden ustedes ese mensaje universal, ese pasaje que es como el más evangelístico de la Biblia, San Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, o sea, salvación. No se pierda, no se condene, sino que alcance vida eterna, o sea, salvación. Entonces, condición para poder estar eternamente con Dios, creer. Creer. No creer cualquier cosa, creer al mensaje divino, creer a la palabra de Dios. Entonces, nosotros no hacemos las cosas para ser salvos, porque no es haciendo cosas que nos salvamos. Las cosas que hacemos no son el Evangelio. Las cosas que hacemos son los resultados del Evangelio. Amén, amén. Como resultado del Evangelio dejamos un montón de cosas. No para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Entonces la Biblia nos enseña que lo primero es creer. Cualquier cambio, cualquier proceso de regeneración en la vida de una persona es el producto de la fe. El cambio, la regeneración, el proceso de transformación en un ser humano es el resultado de la fe. Si alguien está tratando de cambiar, recopilando información, poniendo normas, haciendo una lista para agradar al que le predica o al que le enseña, está desubicado. Aquí las cosas se hacen es porque creemos. Amén, amén. Entonces, si una persona canta a Dios, es porque cree que esa alabanza le gusta a Dios. Amén. Si una persona se arrodilla a orar, es porque cree que eso le agrada a Dios. Amén. Si una persona, después de haber trabajado todo un día cansado y llega a su casa, pero va a la iglesia, al culto, a pesar del trabajo y del cansancio, es porque su fe es la que lo mueve y dice: yo necesito estar en la presencia de Dios. Amén. Si una persona ofrenda en la iglesia, diezma, hace donaciones, ayuda, eso no es para poder salvarse a través de eso, sino porque cree que lo que Dios le ha dado es suficiente y de lo recibido de la mano del Señor aporta para la obra de Dios. Pero no es otra cosa, es el resultado de la fe. Gloria al Señor Jesús. Y la Biblia dice que lo que no es de fe es pecado. Todo lo hacemos creyendo y siempre estamos cuando vamos a la iglesia oímos la palabra. Amén. Cuando no vamos a la iglesia estamos inquietos por lo que hay que hacer para agradar a Dios, entonces estudiamos la Biblia. Y cada vez que encontramos algo en la Biblia, o oímos al predicador que nos enseña algo que no es correcto hacerlo, entonces corregimos, cambiamos la manera de vivir, pero no para agradar a los hombres, sino porque creemos que debemos estar en comunión con Dios
Y creemos que si vivimos mal, se pone en riesgo nuestra salvación. Amén. Bendito y alabado es el nombre del Señor. El apóstol, en Hechos capítulo 16, versículo 30, está diciendo, vamos a mirar Hechos capítulo 16, ¿qué nos dice la Biblia? Versículo 30. Gracias, amigo. Dice así la palabra del Señor. El 29 dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, mire la pregunta de este hombre carcelero: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces ellos le dijeron, los apóstoles: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria al Señor. Mire la fórmula. Él quería salvación. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta: crea en el Señor Jesucristo. ¿Eso cómo se traduce? Fe. Eso es fe. Creer es fe. Y creer en Jesucristo, como manda aquí la Biblia, cree en el Señor Jesucristo, va unido a la obediencia, como ya lo dije antes. El que cree a Jesucristo se arrepiente, porque Jesucristo fue el que dijo que necesitaba arrepentirse. El que cree a Jesucristo se bautiza, porque fue el Señor el que dijo que se necesita el bautismo para la salvación. Amén. El que cree en Jesucristo se corrige en las cosas que no son correctas, porque fue el Señor el que dijo a través de su palabra que los adúlteros no entran al reino de los cielos, que los borrachos no entrarán al reino de los cielos, que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Entonces, como cree, entonces corrige eso. Amén, amén. Amén, hermanos. La fórmula que dan los apóstoles allí es: cree en el Señor Jesucristo y no solamente serás salvo tú, sino que además será salva tu casa. Amén. Y sigue diciendo: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Enseguida, dice la Biblia, se bautizó él con todos los suyos. O sea que en esta casa se cumplió el mandato de San Marcos 16: el que creyere y fuere bautizado. Amén. Entonces, noten ustedes que si hablamos de la salvación, aunque estamos en la dispensación de la gracia, ya leímos: porque por gracia sois salvos, y ya tenemos el concepto más o menos claro de lo que es la gracia. Entonces, no quiere decir eso, hermanos, que no hayan condiciones. Sí hay que decir que la salvación de todos modos está condicionada. ¿Alguien le puede dar una alabanza al Señor? Condición para ser salvos: arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Amén, amén. Condición para ser salvo: creer que la salvación viene única y exclusivamente a través de Jesucristo el Señor. Eso es indispensable. Cuando confrontaron a los apóstoles por los milagros que se hacían en el libro de los Hechos: ¿con qué autoridad ustedes hacen estos milagros? Porque le invocaron el nombre de Jesús a un hombre que estaba cojo, que se hacía pedir limosna en la puerta del templo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el cojo se levantó y la gente se disgustó. Uno se queda sorprendido, hermanos, de ver que es apenas normal que alguien se enoje
o haga oposición porque alguien está haciendo algo malo. ¿Qué dicen, hermanos? Amén. Pues a uno es apenas normal que alguien diga, pero ¿y este por qué anda haciendo estas cosas que no son correctas por aquí? Pero que alguien se disguste porque alguien hace algo bueno, eso no es normal. El hombre cojo, mendigo, pidiendo a ver quién le regalaba una moneda, una limosna para sobrevivir, no podía caminar, una condición impresionante, y llegan estos hombres llenos del Espíritu Santo y le dicen: ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y anda. Amén. Y se le afirmaron los pies y tobillos y se levantó y comenzó a glorificar a Dios y a saltar, y entró en el templo alabando y glorificando a Dios. Un milagro, hermano. Un milagro. Pero a causa de un milagro viene la persecución. Bueno, ¿y ustedes con qué autoridad andan haciendo milagros? ¿De dónde vienen? ¿Quién los mandó? ¿Con qué poder? ¿Con qué autoridad están ustedes haciendo milagros? Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso en pie y les dio la respuesta. Dijo, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel. Dice: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho en un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y él es la piedra de tropiezo. Él es, y comienza a presentarlo y a decir, y aquí viene el versículo 12 donde se expresa la doctrina que estamos aprendiendo hoy, la enseñanza de hoy. Y les dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Por eso la salvación es única y exclusivamente a través de Jesucristo el Señor. Por eso Jesucristo es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. Jesucristo es el Salvador del mundo, el que sana a los enfermos, el que espanta a los demonios. Jesucristo es el que venció al diablo en la cruz. Jesucristo es el que venció la muerte, el que se levantó al tercer día y vive por los siglos de los siglos. A él es la gloria, la honra, la adoración y la alabanza. Y solo a través de Jesucristo hay salvación. Condición para ser salvo: creer que la salvación es única y exclusivamente a través de Jesucristo. El capítulo 10 del mismo libro de los Hechos, el versículo 42, dice la Biblia: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y dice el 43, de este, o sea, de Jesús, dan testimonio ¿cuántos profetas? Todos los profetas dan testimonio que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Todos los que en Él creyeren. ¿Cuántos aquí esta noche creen que Jesucristo es el Señor? Bueno, aquí dice que todos los que en Él creyeren, porque los que creen en Jesucristo lo demuestran con sus actos, con su vida, con sus actitudes, con su comportamiento, porque cuando uno cree, actúa. Alabanzas al nombre del Señor. De este dan testimonio todos los profetas, todos en el Antiguo Testamento, todos. Dijo el apóstol, el escritor aquí, Lucas, dijo que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Entonces no cabe duda que hay condicionamientos para alcanzar la salvación.
Amén, amén. Este es un camino y este es un proceso que nosotros, es decir, que partió la vida nuestra en dos. Un antes y un después. Y todos los que llegamos al camino del Señor tenemos una meta trazada. Queremos llegar hasta el final. Amén, amén. Con todos los problemas, con todas las oposiciones que lleguen. Pero tenemos una meta. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 10, el verso número 22, voy a leerlo. Y dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Condición para alcanzar salvación, aparte de la que hemos visto: perseverancia. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. El camino se hace difícil. Las fuerzas a veces se nos acaban. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Elías debajo de un enebro, queriendo morirnos y diciendo más bien: quítame la vida, Señor, no quiero más? Dificultades llegan, momentos complicados, pero hermanos, tenemos una promesa de parte de Dios. Aleluya. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vengan a mí, dijo el Señor, todos los que están trabajados y cansados y cargados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces tenemos promesas de parte de Dios, que aunque las fuerzas se agoten, que aunque los obstáculos se crucen en el camino, que aunque las montañas sean altas, que aunque los gigantes aparezcan y nos quieran opacar en el camino, nosotros tenemos que perseverar hasta el final. Su nombre sea la gloria. El hermano entregará a muerte al hermano, el padre entregará muerte al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, porque el entregar la vida al Señor nos trae situaciones complicadas. Amén. Por causa del nombre del Señor vienen persecuciones y situaciones difíciles. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero el Señor dijo, eso sí, el que persevere hasta el fin. Amén. Usted no se aparte del camino nunca. Usted permanezca. Amén, amén. Usted luche. Cuando se le acaben las fuerzas, diga como dijo el apóstol: sálvame, maestro. Siente que se está hundiendo en el mundo cargado de tanta maldad y pecado. Siente que las fuerzas no le alcanzan. Se siente como desanimado, como agobiado, como cargado de muchas cosas. Parece que nos fuera a tragar este mundo atestado de tinieblas y de adversidad. Levanta las manos y dile: sálvame, maestro. Hay que perseverar, hermanos. Con lágrimas, con angustia, con dificultad, pero hay que perseverar, porque la promesa está dada: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén, amén. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Romanos. Vamos a mirar otros versículos aquí para ilustrar un poco más esta enseñanza. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 10,
el versículo número, desde el 8 en adelante. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué le pasa? Será salvo. Amén, amén. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, aquí todos sabemos que Jesús es el Señor. Amén. Pero no es suficiente con saberlo. La Biblia dice, confiésalo con tu boca. Por eso cuando te inviten a orar, no solamente levantes las manos, levanta la voz. Amén. Dígale Señor Jesús, o dígale Padre nuestro, o dígale Señor Jesucristo, pero invóquelo a Él. Amén. Porque dice la palabra del Señor que es importante confesar su nombre. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, pero además crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Confianza, fe en el Señor, condiciones que la Biblia presenta para ser salvos. A su nombre la gloria. Gloria a Dios. La receptividad espiritual es fundamental para ser salvos. Hay que darle importancia a la palabra. Hay que ser receptivos a la voz de Dios. Porque, como ya dije antes, no es suficiente con tener un conocimiento, sino que además es importante atender a la palabra. Amén, amén. Dice la Biblia en Santiago capítulo 1, libro de Santiago, buscarlo por acá. Demos gloria al Señor. Aleluya. Y dice el versículo 1 y el verso 20. A ver, desde el 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, sea tardo para hablar, sea tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. La palabra de Dios es poderosa. Amén, amén. La palabra de Dios es creadora. La palabra de Dios es sustentadora. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Amén. Por la palabra de Dios fueron creados lo que hay en los cielos, los astros, la luna, las estrellas. Por la palabra de Dios fueron creados los mares. Por la palabra de Dios fueron creados todos los seres vivos que hay. Por la palabra de Dios. Pero no solo fueron creados, es una palabra creadora y sustentadora. Por la palabra de Dios permanece la tierra en su lugar, el sol en su lugar, la luna en su lugar, permanece el mar con sus linderos en su lugar, permanecen los animales en su ciclo, en su rol que cumplen. Entonces, hermanos, Dios no solamente, su palabra no es solamente creadora, sino además sustentadora. Entonces, para ser salvo se necesita ser receptivo a la palabra. Amén, amén. Porque dice que esta palabra, dice el versículo 20, ¿no? ¿El verso qué? Y el 21. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Habla de salvación para el alma.
Y la salvación para el alma está condicionada a la receptividad de la palabra. Una persona que desconoce la palabra, una persona que no respeta la palabra, una persona que se burla de la palabra, que ignora la palabra, pues hermano, va a ser muy difícil que entre al cielo. Amén, amén. Porque la palabra es viva y eficaz. Amén. Porque la palabra era en el principio. La palabra dijo, sea la luz. Y fue la luz. Amén. Y esa palabra, dice la Biblia, se hizo carne. Y esa palabra que se hizo carne habitó entre nosotros. Amén. Y esa palabra, hermanos, con tanto amor, con tanta bondad, con tanta misericordia, se entregó por nosotros. Amén. Y esa palabra nos hace salvos. Entonces, mire, hermanos, no estamos en la dispensación de la ley. Estamos en la dispensación de la gracia. Amén. Pero está la ley de Cristo. ¿Me hice entender? Amén, amén. Ojalá que sí. Porque es bien importante que la iglesia entendamos que no son las obras las que nos salvan, pero que son las obras las que dicen que somos verdaderos cristianos. Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Alguien podrá decir que cree mucho, pero no lo demuestra con sus actos. Santiago dice, muéstreme su fe sin sus obras, y yo le muestro la mía por mis obras. Amén. Porque la fe sin obras es muerta. Entonces, iglesia del Señor, necesitamos tener claro este asunto de que no estamos en la ley de Moisés, ni en la dispensación de la ley. Ahora la salvación es por gracia, pero la salvación está condicionada. Amén. El amor de Dios no está condicionado. El amor de Dios es para el mundo entero. Dios ama a los buenos y a los malos. Yo no sé si están de acuerdo conmigo. Amén. Y si no, seguimos siendo amigos. Pero Dios ama a los buenos y a los malos. Dios, dice la Biblia, es bueno para con todos. Amén. Lo que Dios no ama es el pecado. Entonces, cuando el pecado está enseñoreado de un ser humano, Dios ama al ser humano, pero como el pecado está ahí, entonces Dios al pecado lo aborrece. Por esa razón, hay que apartarnos del pecado. Amén. Y cuando el ser humano se aparta del pecado, tiene garantía de que Dios estará con él. Amén. Por eso, guardémonos para Dios. Amén. Vivamos para Dios. Amén. Entendamos que hay cosas que no son para nosotros, que nosotros ya somos de otra ciudadanía, que nosotros somos otras criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Oramos a Dios.